Producciones Mapén presenta Glosa con J.M. Hidalgo. Saludos. Es penoso tener que escuchar a una figura política, a una mujer como Milagros Ortiz Bosch, sugerir sutilmente y bajo argumentos un tanto fuera de forma de querer reformar la Constitución de la República, alegando que la fórmula del 50+1 es antidemocrática. Ya se sabía de este comentario en una parte de los dirigentes y funcionarios del PRM, pero que sea Ortiz Bosch la que lleve la vocería en este sentido deja mucho que desear. Con este planteamiento, el PRM da a demostrar que no se siente seguro de repetir el triunfo del 2020 tras el descalabro del PLD. Bueno, ¿hasta qué punto es necesario que el presidente de la República tenga que desembolsar de su cartera la diferencia de un pasaje en avión de clase económica a primera clase? ¿Acaso la investidura de ser el primer mandatario de la nación no le da la prerrogativa, si se quiere, el privilegio de viajar cómodo y seguro a una actividad oficial para que turistas del mundo conozcan nuestras virtudes y para que inversionistas o inversores, como también se les denomina, inversores o inversionistas internacionales, vean en nosotros la oportunidad de invertir en este sector? Por otro lado, creemos que el presidente Luis Abinader será lo suficientemente sensato como para detener, junto al presidente del Senado, el ingeniero Eduardo Estrella, el cascareado e inapropiado mal llamado fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Es lo más recomendable que se llame a vistas públicas, convocar a expertos no interesados en evaluar dicho contrato y hacer lo que más beneficie al país. Aquí iniciamos Glosa por AME, Canal 47. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. El famoso fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina ha dado mucha agua de beber. Al gobierno del PRM y sobre todo a la persona del presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, quien ha salido a defender este contrato, así como a la vicepresidenta Raquel Peña, cuando quienes deberían dar las explicaciones correspondientes fueran los técnicos del gobierno y los funcionarios que intervienen en este fideicomiso. Nos referimos al ministro de Energía y Minas, al ingeniero Antonio Almonte Reynoso, al licenciado Samuel Pereira Rojas, administrador de Banreservas y presidente del Consejo de Administración de Fiduciaria Reservas S.A., y también al licenciado Andrés Van der Horst como gerente general y gestor fiduciario de la Fiduciaria Reservas S.A. El presidente debiera ser el último en ponderar dicho contrato. Aunque él dice que no es un contrato, sí es un contrato, señor presidente, porque se están acordando entre dos personas, entre dos entidades, un acuerdo, sea el que sea. Contrato no es solamente compra y venta, hasta el matrimonio es un contrato. Y le quiero decir esto al presidente porque le escuché decir en un momento determinado que eso no era un contrato, que era un fideicomiso, pero que no era contrato porque no había venta. No, señor presidente, es un contrato. Un contrato con acuerdos entre dos partes. ¿De acuerdo? Bueno, el presidente considero que debiera ser el último en hablar sobre eso, ya que él sería quien ordenaría su seguimiento o desistimiento del mismo, de comprobarse lo perjudicial que sería este fideicomiso bajo los términos en que se ha planteado. Ya este fideicomiso está aprobado por la Cámara de Diputados en el presente mes de enero junto a otro fideicomiso para Pedernales, del cual vamos a tratar en su momento. Ahora está en la Cámara de Senadores, quienes deben estudiar tal propuesta y aprobarlo o no. Pero escuchar hablar al presidente de la República defendiendo este fideicomiso, nos atrevemos a asegurar que el presidente Luis Abinader dispondrá
un análisis, va a disponer de un análisis más profundo para considerar si procede o no. Vamos a señalar algunos puntos, ya que el tiempo no es suficiente para entrar en detalles, cosa que lo podremos hacer más adelante con especialistas en la materia. Se dice que no es una privatización, ya que la fiduciaria, que es como se denomina en el documento a la fiduciaria reservas, es del Estado Dominicano. Ciertamente, esta última parte es así. La fiduciaria reservas es del Estado Dominicano. Pero resulta ser que por decreto del Ejecutivo número 538-21 del 3 de septiembre del año pasado, al constituir el fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, también dejaba creado, un mes después, el Comité Técnico. Vamos a escuchar mucho esto del Comité Técnico del fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, presidido por Celso Marrancini. Como se puede apreciar, quien dirige no es ni siquiera empleado del gobierno y no es más que un representante del sector empresarial, quienes dispondrán y manejarán a Punta Catalina sin invertir un solo centavo y donde veremos todas las garantías, los beneficios y prerrogativas que tendrá ese comité por encima de la propia fiduciaria del Estado, la del Reserva. No olvidemos que Marrancini es un inversor en el sistema energético, lo que provocaría cierta lucha de intereses. Es el 21 de octubre del 2021 cuando se hace un contrato entre la CDEE y la fiduciaria Reservas para que la Central Termoeléctrica Punta Catalina pase a la fiduciaria. Es en ese contrato donde se puede apreciar que, aún siendo la fiduciaria del Estado Dominicano, se le da toda la potestad a ese comité técnico para que trace las pautas a seguir en la fiduciaria. Y hacemos este señalamiento textualmente, entre comillas. Las instrucciones que el comité técnico emita a la fiduciaria deberán efectuarse de conformidad con lo dispuesto por la cláusula 13ª de este contrato. Lo que debe hacer la fiduciaria se lo dirá el comité técnico y deberá acogerlo automáticamente. Solo podrán objetar errores de forma, pero no de fondo. Esto está claramente redactado en el artículo 10.11.h. Peor, escuchen bien lo que vamos a señalar. Este comité técnico denominado fideicomitante tiene la potestad otorgado en el contrato de fideicomiso, en el artículo 21.1, de, entre comillas, sustituir a la fiduciaria con o sin causa mediante una comunicación. Reitero, el artículo 21.1. Está claro que el Estado Dominicano entrega al sector privado la Central Termoeléctrica Punta Catalina para que la usufructúe sin potestad alguna sobre lo que ellos decidan, sin inversión y sin compra. Pero hay otro elemento que caracteriza esa privatización y es que cualquier empresario puede invertir en la Central Termoeléctrica Punta Catalina adquiriendo todos los derechos que se contemplan en ese contrato. Vamos a citar el artículo 5.5 y dice así: el fideicomitente, consejo técnico, fideicomitente aportante, es algo difícil, ¿no? Es decir, el accionista, autorizan de manera irrevocable, y así lo acepta y lo reconoce la fiduciaria, que los derechos y activos, oigan bien, que los derechos y activos que componen el patrimonio fideicomintido
podrán ser otorgados en garantía para respaldar endeudamientos y o financiamientos que deben ser concertados con la fiduciaria por cuenta y orden del fideicomiso con cargo al patrimonio fideicomintido conforme a los lineamientos e instrucciones previamente compartidos por el Comité Técnico bajo el entendido común de las partes, que esas garantías no podrán pactarse en ningún caso más allá del plazo de duración del fideicomiso. Bueno, ya fuera el colmo que esto se mantuviera luego de vencido el fideicomiso. La pregunta es la siguiente: ¿desde cuándo los bienes del Estado se ponen en garantía por endeudamiento o financiamiento? ¿Ustedes se imaginan que un ministerio tome un préstamo para desarrollar un proyecto y que no pueda pagarlo y entonces la entidad financiera proceda a ejecutar la apropiación de la sede del ministerio? Eso solo ocurre en los préstamos del sector privado, no en los préstamos del sector público. No vayamos a creer que para admitir esas personas física o moral, el Estado Dominicano haría una evaluación para determinar la capacidad, la procedencia o la conveniencia de incorporarles a la Punta Catalina. Todo lo contrario. En el artículo 9.1 dice claramente cuáles son las obligaciones del fideicomitente. En el artículo .8 obliga al fideicomitente, es decir, la fiduciaria reservas, a consentir la incorporación de fideicomitentes adherentes al fideicomiso de Punta Catalina. Es decir, palabras llanas, están obligados sin objeción alguna a aceptar la incorporación de estos, y no sé cómo se le puede llamar a eso. Antes de concluir con estos pequeños detalles donde se aprecia que es peor que si se vendiera la central termoeléctrica Punta Catalina, porque por lo menos el Estado Dominicano hubiese recibido una determinada cantidad de dinero. Escuchen lo que dice el artículo 7.5 sobre el orden de importancia de los pagos, es decir, del orden de prelación al respecto. Por ejemplo, en primer lugar, los salarios. En segundo lugar, las obligaciones fiscales, que casi todas están exentas de impuestos. El artículo 41 exonera de pago de impuesto a la transferencia de bienes inmuebles, impuestos sobre la renta y ganancia de capital, impuestos a las transferencias bancarias, cheque o a través de cheque o electrónica, impuestos sobre la construcción, impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, el ITEVIS, aranceles e impuestos de importación, impuestos sobre activos o patrimonio, impuesto a la transferencia de vehículos. Y después viene, sumándole a eso las obligaciones, el pago del personal, las reservas, el pago a los acreedores, cubrir gastos básicos de operación, pagos para mantenimiento, pago a contratistas, proveedores, es decir, pagos a terceros, recursos para ampliación, por ejemplo, para convertir la gas natural y cualquier otra facilidad. Precisamente esta última causa, esta última razón, esta última prioridad debería ser la primera, no los salarios. Bueno, pero ¿qué pasaría si se aprueba este falso fideicomiso, como nosotros le llamamos, y el gobierno posterior decidiera rescindirlo? Lo primero es que este contrato es por un periodo de 30 años, es decir, entre 7 y 8 gobiernos futuros que estarían amarrados. Concluiría en el 2052 y recordemos que en el 2044 se celebrará el bicentenario de nuestra independencia, la cual estaría con esta acción muy lacerada.
Primero, los 30 años. En segundo lugar, este contrato es irrevocable. No lo dice una vez, lo reitera en más ocasiones. Claro que esta irrevocabilidad es revocable, pero pagando ciertas penalidades. Si se quiere suspender en menos de 5 años, debe pagar el Estado Dominicano a ese comité técnico, que no invertirá un peso, el 1% de la última facturación anual, la que será más productiva. De 6 a 10 años deberá pagar el 0.5% y si se rescinde o se quiere rescindir más de 10 años, el 0.2%. Finalmente, el artículo 26.2 además obliga al Estado Dominicano, óigase bien, a pagar todas las deudas y penalidades, no la fiduciaria. Bueno, alguien pensó igual que ustedes. Este es un negocio de capa perro. Queremos pensar, aparte de que el presidente no se ha detenido a leer cuidadosamente este contrato, le han mentido y le han engañado sin él percatarse. Bueno, no tan solo él. Los más irresponsables fueron los diputados que aprobaron este armatroste sin detenerse, como casi siempre lo hacen, a no leer lo que van a aprobar ni investigan con expertos en la materia. Tampoco vamos a exigirles que sepan de esto, pero investiguen. Debe el presidente de la República detenerse y analizar este contrato. Ponga el oído en todos los comentarios que han expresado y visto en detalles lo perjudicial que es este simulacro de fideicomiso. Y repito, simulacro de fideicomiso. Lo menos que puede hacer es parar el conocimiento, junto al presidente del Senado, Eduardo Estrella, de esta pieza y llevar a discusión, ponerlo en vistas públicas y convocar a expertos no interesados en analizar y recomendar lo que más le conviene al Estado Dominicano y por consiguiente a todo el país. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Este año 2022 es muy importante con miras a las elecciones del 2024, sobre todo para el Partido Revolucionario Moderno. Lo decimos por la oportunidad que le permite la Constitución de la República al licenciado Luis Abinader de optar sin ningún impedimento legal para un segundo periodo. Solo los estatutos del partido no se lo permiten, lo que deben abocarse a una convención para reformar ese punto en primer lugar. Ya habíamos externado nuestra opinión al respecto. Lo que estamos viendo son los pasos seguros para que Abinader se repostule. Sus más cercanos funcionarios y otros de la dirigencia media han expresado su disposición de trabajar para que el PRM permanezca en el poder por allá del 2024. De hecho, cada visita o la presencia del presidente en actos de inicio de construcción de nuevas obras, ya sean públicas o privadas, le rebotan de manera positiva al presidente. Y eso es normal y natural. Es normal y natural que quienes estén en el gobierno, fruto de unas elecciones libres y democráticas y donde no exista impedimento legal para un segundo mandato, estos aspiren a continuar dirigiendo los destinos del país. Consideramos que todos estamos claros que el triunfo del PRM en el 2020, aparte de su buena campaña electoral, reposó en la debilitación del PLD. 3 puntos, a nuestro entender, contribuyeron a esa fragilidad en el Partido de la Liberación Dominicana y que capitalizó el estratega del Partido Revolucionario Moderno y del actual presidente de la República. Lo aprovechó al máximo. Esa debilidad del PLD estuvo desde las denuncias de corrupción rampante existente en el gobierno por funcionarios y familiares cercanos a Danilo Medina
pasando en segundo lugar por la separación de sus filas del doctor Leonel Fernández tras renunciar a la presidencia del PLD y de su membresía para crear la Fuerza del Pueblo. Y finalmente, por la imposición de Gonzalo Castillo como su candidato presidencial, burlándose de los demás aspirantes con una gran inversión publicitaria y logística, pero con fuertes debilidades en su formación personal y en su capacidad política. Todos reconocemos estos elementos como catalizadores para el triunfo electoral del PRM. Un partido que aún hoy no cuenta con una membresía cuantitativa suficiente para ser un partido arrollador electoralmente. Claro, ya desde el poder esa debilidad empieza a ser subsanada con la suma de nuevos simpatizantes y de nuevas organizaciones políticas y de políticos municipales y provinciales que van dando el paso desde la oposición al partido de gobierno. Esto último tiene su razón de ser. Primero, en obtener el apoyo financiero que le pueda dar el gobierno para sus aspiraciones futuras políticas y personales. Y segundo, procurar la sombra del partido del gobierno ante posibles acciones judiciales o de otras índoles de las que podrían ser cuestionados. Estos últimos movimientos definitivamente contribuyen a que el PRM y sobre todo la figura de Luis Abinader se consoliden como poderes políticos para las próximas elecciones. Hasta aquí todo es válido y legítimo dentro de las estrategias políticas. Pero aún así, se quieren dar otros pasos que alivianen la carga por el camino de la repostulación y la consecuente reelección. De esto último, dos cosas llaman la atención. Primero, la propuesta y segundo, la vocera de la propuesta. Nos estamos refiriendo a las declaraciones de la doctora Milagros Ortiz Bosch, hoy directora de Ética Gubernamental, al afirmar que el 50+1 para las elecciones distorsiona la democracia y crea corrupción. Es difícil digerir que quien estuvo al lado de José Francisco Peña Gómez siendo candidato presidencial del PRD en las elecciones del 1996, cuando fue instaurado constitucionalmente el 50+1 en una primera vuelta, hoy haga este tipo de evolución. En aquel entonces, Peña Gómez se enfrentaría en una segunda vuelta al joven e imberbe político también de la oposición, el doctor Leonel Fernández, a quien le resultaría difícil superar la simpatía, el reconocimiento y la aceptación popular de un líder de la categoría de José Francisco Peña Gómez. En ese momento, introducir esa fórmula del 50+1 favorecería al viejo líder frente al joven PLDista. En 1996 nunca se habló de distorsión de la democracia ni de corrupción. Era lógico pensar y sobre todo el cálculo era factible de que Peña Gómez ganaría esa contienda electoral y ocupar la primera magistratura del Estado. ¡Oh, sorpresa! La política no es matemática y todos sabemos el resto de la historia. No hay que detallar lo que fue el Frente Patriótico de 1996. Ese no es el caso en este momento. Pero esa afirmación y el análisis de la doctora Ortiz Bosch, dicho sea de paso, la respetamos y la admiramos, no es más que desear hacer un traje a la medida a las intenciones legítimas de candidatear a Luis Abinader para el 2024, mejor dicho, ya que estaría admitiendo y reconociendo públicamente lo que decíamos al principio de este análisis, en el sentido de que el PRM no cuenta con los votos suficientes para ganar una repostulación y de que su triunfo en el 2019 fue coyuntural, no base una plataforma electoral sólida de su partido. José Francisco Peña Guava, hijo mayor de José Francisco Peña Gómez,
quien es un político fino, en el sentido de que no es un caravanero, ni de crear discusiones banales en la política, sino más bien es un observador del panorama político nacional. Y cuando hace un análisis hay que prestarle atención, ya que es muy objetivo al hacerlo y no es fanático a favor de nadie. Cuando le ha tocado criticar a Leonel Fernández, de quien ha sido aliado, lo ha hecho. Cuando consideró que Danilo Medina lo estaba haciendo mal, se lo dijo, personal y públicamente. Cuando ha tenido que reconocer lo bueno de este gobierno, lo ha hecho con gallardía. Ahora hace unos cálculos con respecto al potencial electoral de Abinader y el PRM. Ese José Francisco Peñaguaba, líder y presidente del bloque institucional socialdemócrata, afirmaba que el PRM se le haría difícil ganar las elecciones en primera vuelta porque según él, los números no le alcanzan para el 50+1 en la primera ronda y que sería casi imposible una segunda vuelta. Tesis esta que contribuye a nuestra introducción de este tema. La estrategia para poner en discusión una reforma constitucional para reducir el porcentaje del 50+1 para ganar la presidencia a una distancia de poco más de 2 años para las elecciones del 2024, tiene que ser muy bien afinada. No importa si lo dicho por la doctora Ortiz Bosch de sugerir que se haga una modificación a la Constitución Dominicana para reducir el porcentaje a una mayoría simple, sea a título personal o sea un reflejo de inquietudes internas dentro del PRM, lo que sí demuestra es preocupación. Como dijimos hace un momento, la segunda cosa que sorprende de este planteamiento es que sea ella quien lo manifestara públicamente y lo pusiera sobre el tapete. Una persona que ha ganado un privilegio espectacular político, aún siendo mujer, por sus convicciones democráticas, su temple de acero y con un accionar político libre de toda mancha. Desde la incorporación del 50+1 en las elecciones nacionales de 1996, solo Hipólito Mejía no logró superarla por un pequeño margen y que la razón en aquel entonces no hizo necesaria una segunda vuelta. Leonel Fernández, en 2 ocasiones, Danilo Medina, en 2 oportunidades, y el propio Luis Abinader han logrado salir triunfantes superando la meta del 50+1 en base a sus capacidades, sus partidos y sus estrategias. Con una buena campaña y con los cabildeos que vemos está haciendo el gobierno para sumar aliados políticos de la oposición, ofertando apoyo gubernamental y candidaturas municipales, síndicos y regidores, como provinciales, senadores y diputados, el PRM puede convertirse en toda una maquinaria electoral triunfante. Esto no es un secreto, ni un pecado, ni tampoco es ilegítimo. Ahora, eso sí, todo depende de la capacidad de negociación y de la pulcritud con que se lleve a cabo. Si intentan modificar la Constitución con tales fines, van a tener en contra a toda una oposición unida en un mismo criterio negativo para su realización, aunque no estén unificados políticamente. ¿Y saben ustedes quién encabezaría esa oposición? ¿Quién sería el más indicado a liderar tal campaña antirreforma? Pues nada más y nada menos que el doctor Leonel Fernández, ya que fue él quien se opuso, encabezando un sentimiento nacional y con una multitud frente al Congreso cuando se quería modificar la Constitución en el 2019. De verdad, no creemos que por esa tosudez le darían otra oportunidad al líder de la oposición de dirigir una campaña como esa, ya que lo catapultaría sin duda alguna a convertirse en candidato defensor de la Constitución y por tanto de la democracia nacional.
Al concluir nuestro análisis, solo nos resta decir que lo de Milagros Ortiz Bosch no es más que una pifia que demuestra debilidad en el partido de gobierno, además de ser un entretenido tema político que no va a pasar. Triste que sea en su persona que haya caído ese error, mientras los pasos siguen firmes para la repostulación de Luis Abinader en el 2024. Usted está viendo Glosa con JM Hidalgo. Nos parece que existe una relativa confusión entre privilegios, prerrogativas, humildad y austeridad. En estos días se celebra la Feria Internacional de Turismo en la ciudad de Madrid, en España. Vimos por ahí un listado de una buena representación de la delegación dominicana que la encabezan el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, y el ministro de Turismo, David Collado. Si mal no recordamos, entre funcionarios de Palacio, Banreservas, ministro de Turismo y otras instituciones gubernamentales, además de periodistas especializados, empresarios invitados y quién sabe otros más, sumaban cerca de 200 personas, dejando a un lado quienes están allá trabajando en los diferentes lugares de promoción y negocios. Todo esto lo vemos muy bien, porque el turismo constituye la principal fuente de ingreso para el Estado dominicano, con lo que el gobierno realiza parte de las obras públicas. Y digo parte porque todos sabemos si existe información pública de los préstamos solicitados por el gobierno ante el Congreso Nacional para realizar otra cantidad importante de obras públicas. Vamos a desmontar ciertas creencias y ciertos parámetros que no corresponden a la verdad, que no infringen ninguna norma y que no demuestra ni austeridad, ni humildad, ni privilegio, pero sí un populismo en un concepto peyorativo. Veamos esto último, el privilegio. Juzgar malintencionadamente que el presidente tenga la prerrogativa, el privilegio, la dispensa de viajar en primera clase pagado por el Estado dominicano en una representación oficial a un evento de promoción de nuestras virtudes y excelentes garantías jurídicas para invertir en el sector más importante para la economía nacional y para millones de extranjeros, pongan en agenda turística a nuestro país, no es una concesión del todo privilegiada. Es un derecho adquirido, otorgado por el más del 50% del electorado, y claro, del electorado, no de la población, pero que tiene un legítimo derecho a la potestad de otorgar tal prerrogativa y dispensa para que el presidente viaje en primera clase. Hasta por seguridad nacional. Lo tiene el propio presidente de la República como los funcionarios de más alto nivel y sobre todo los ministros y en particular el ministro de Turismo en este caso en particular. Por lo tanto, lo que el pueblo le otorgó con su voto al elegirlo, usted bien puede ejercerlo sin derroche ni abuso. No es verdad que el hecho de que Luis Abinader pagara de su bolsillo la diferencia entre clase económica a primera clase en un viaje oficial, reitero, en un viaje oficial, demuestre austeridad. Claro, da un buen ejemplo, pero ya nada más. Muy bonito y muy célebre, como se dice en el Cibao, de ese accionar. ¿Quiénes deben certificar la austeridad? Si de verdad se ha aplicado en este caso y en otros casos pasados y futuros, ¿quién debe de hacerlo? Pues nada más y nada menos que la Cámara de Cuentas. Primero, el presidente no tenía que erogar esa diferencia, ni el Ministerio de Turismo en tal caso que lo hiciera. La austeridad la veremos si se aplica en las cenas, en las bebidas, en las compras, es decir, en el comportamiento como funcionarios públicos y en los demás empleados de las diferentes instituciones públicas allí presentes. Es a la Cámara de Cuentas a quien le corresponde verificar y certificar
tal austeridad, o mejor dicho, cumplimiento de las normas establecidas en estos casos. Suponemos, y no tenemos por qué dudarlo, que al final veremos una publicación de los gastos incurridos. En particular, nosotros nos conformaremos en evaluar los resultados en los próximos años de gobierno del crecimiento turístico del país. Ya dijimos nuestras consideraciones sobre los privilegios o prerrogativas legítimas y la austeridad, o más bien el uso adecuado de los fondos públicos en la participación de esta Feria Internacional de Turismo en Madrid por parte de la delegación dominicana. Pero existe una tercera cualidad: la humildad. La humildad, acto de representación de humildad ejecutado por el presidente Luis Abinader al pagar de su bolsillo el transfer de clase económica a primera clase. Bueno, pues lamento decir que la humildad ahí se pierde. Más que un ejemplo de humildad, no es más que un acto de capitalización propagandística, política y populista para enamorar a la clase humilde de los dominicanos y de publicidad política a nivel internacional. Aclaramos que consideramos al presidente y a su familia ser humildes. Fíjese bien. Para nosotros su familia es humilde. Todos sabemos de sus riquezas económicas, pero nunca han ostentado de ella y mucho menos abusado en perjuicio de otros. Aquí estamos evaluando el acto en particular y su difusión para vender una humildad que ni Luis, ni Raquel, ni sus hijas la necesitan. A todo no se le puede sacar provecho, mejor dicho, no se le puede sacar provecho. Hasta este momento, Luis Abinader como presidente no lo necesita. Practiquen la humildad, verdadera humildad en sus funciones y en sus vidas. Si hay algo esencial y que caracteriza la humildad, es la discreción. Finalmente, quienes nos conocen saben de nuestra consideración sobre los gobiernos populistas y su final. En nuestro caso, utilizamos el término populista para aquellos políticos y partidos que ponen en primer y único lugar complacer al pueblo sin evaluar ni importar su legitimidad, su eficiencia ni sus resultados. Si bien es cierto que dentro del significado del concepto populismo se pondera el populismo como una representación del pueblo con sus legítimas aspiraciones y a las élites, clase alta, como representantes del vicio y la corrupción, no menos cierto es que se aplica como complacencia sin importar consecuencias, hacerse el gracioso y recibir apoyo. Es decir, se ha utilizado el término populista como insultante, es peyorativo, denota desprecio o poco respeto. En nuestra política tenemos par de ejemplos de populismo clientelista. Un presidente pagando peaje, tomarse un agua de coco en plena vía pública, beber jugo natural en una toma de posesión presidencial, pararse en los semáforos, pasar su pasaje de avión de clase económica a VIP o a clase o primera clase. Por otro lado, conocemos de actitudes de presidentes de humildad, sencillez y discreción. Por ejemplo, tomar un consomé, no cambiar el vehículo presidencial por año, no ir al restaurante, dietas con comida criolla, no tener mansiones ni yates de lujo, respetar su familia, cultivar el intelecto, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de Luis Abinader lo consideramos como un político popular, pero hay ciertas acciones que no las podrá seguir ejerciendo en el futuro porque son simplemente populistas baratas. El presidente y su entorno de consejeros, si los tiene, deben saber y tomar conciencia de que el presidente es la máxima figura de la nación, que le adornan prerrogativas y que hay conductas que no se corresponden con el primer mandatario y que su investidura es única, exclusiva, especial, privilegiada, a la que hay
que proteger y a la que hay que respetar. Recordemos el consejo que le dio, o recordamos el consejo que le dio el hermano de la reina de Inglaterra, quien renunció a ser rey para vivir su vida a su manera, sin protocolo alguno, cuando ella le pidió un consejo sobre cómo debía actuar frente a la decisión de su hermana de casarse con un empleado de la corte y además divorciado, algo que no estaba permitido en la aristocracia. Su consejo fue: tú decidiste ser reina, solo puedes actuar como tal. Es decir, no es lo que el mandatario quiera hacer. Su investidura le exige y le obliga a cumplir las normativas de rigor. Esa fue su decisión, querer ser presidente, y el electorado se lo otorgó. Lo demás es populismo clientelista y barato, o desconocimiento total de los deberes y derechos de un primer mandatario. Señores, aquí concluimos nuestro programa de hoy, Glosa con J.M. Hidalgo, por AME, Canal 47. Producciones Mapén presentó Glosa con J.M. Hidalgo.